Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la primera clase, la clase 0.5 del taller de astronomía que voy a hacer en este canal de YouTube de astronomía. Voy a hacer clases una vez por día y en total van a ser entre 150 y 160 clases en total, de 10 unidades en total. Y aquí vamos a empezar. Y aquí está la diapositiva que les había contado. Miren, así se llama. La primera diapositiva, de hecho, es un vídeo de movimiento. Miren, esta clase se llama Taller de Astronomía, clase número 0.5. La introducción a la astronomía y sus conceptos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, espérense. Estoy intentando cambiar la diapositiva. Esto de aquí es para la clase 4, que es un spoiler, así que no les puedo decir mucho, pero en general, como les dije, son 10 unidades de astronomía. Aquí, por mientras que carga la diapositiva, les voy a decir el nombre de las 10 unidades que voy a enseñar en total. Como les dije, en total son 10 unidades. Ya tengo escrita 8 unidades porque la novena y décima aún las estoy planificando, como les había dicho. ¿Ok, chicos? ¿Chiquines? Bien. La unidad 0 se llama Introducción al taller de astronomía y astrofísica. La unidad 1 ya es a partir de la cuarta clase, que es lo que les había mostrado aquí, que está aquí, miren. ¿Qué es lo que está aquí, miren? Esta es lo de la unidad, la primera clase de la unidad 1, que tiene que ver con los 3 tipos de telescopios. La unidad 1 se llama Tipos de telescopios y los eclipses solares y lunares, los planetas, la masa y las unidades de medidas. Esto es lo que se va a enseñar en la primera unidad del taller. Después, en la segunda unidad, que sería a partir de la clase número 14 aproximadamente, vamos a empezar la unidad 2, que tiene que ver con el cinturón de Kuiper, los objetos transneptunianos, la nube de Oort, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Después, en la unidad 3, veremos lo que tiene que ver con las estrellas de neutrones, los pulsars, los cuásares, los tipos de estrellas y la escala de clasificación estelar. O sea, ustedes deberían, no sé si ustedes saben, pero hay 6 tipos de estrellas, del tipo M al tipo O. La tipo M es la más fría en temperatura y la tipo O es la más grande, la más caliente, o sea, la azul. Alguna gente cree que de hecho las estrellas azules son las más frías por el color, pero de hecho son las más calientes, porque normalmente ellas son las que tienen más oxígeno para hacer más combustión, lo que hace que sean más calientes que las otras estrellas. La unidad 4 ya tiene que ver con los tipos de galaxias, los agujeros negros y las teorías del Big Bang. La unidad 4 ya tiene que ver más con cosas más teóricas que escritas en general. La unidad 5 se llama 150 fórmulas, teorías y ecuaciones y las leyes de la astronomía y astrofísica, que es a partir de la clase 51 a la clase 81. Sí, es muy larga. Después, la unidad 6 se llama Constelaciones. La constelación de Orión, exoplanetas habitables y no habitables, densidad de los planetas, reacciones solares, electromagnetismo, aceleración de la gravedad y velocidad
orbital elíptica. Que ahí ya tiene un poco que ver con algo parecido a las leyes de Kepler, Johannes Kepler, que tiene que ver con la gravedad, como de Albert Einstein. Después, la unidad 7 se llama planetas hipotéticos, planetas misteriosos, planetas gaseosos, gigantescos, planetas gaseosos gigantescos, lo que es un parsec, un megaparsec y un gigaparsec. Cuando me refiero a planetas hipotéticos, hablo de planetas como el planeta hipotético que chocó con la Tierra, como Theia, el planeta hipotético más allá del cinturón de Kuiper, que ahí se puede decir que es el planeta X. Boreas, que dicen que es un planeta hipotético que colisionó con el planeta Urano, creando su rotación retrógrada, sus anillos y la gran mayoría de sus lunas. Y la unidad 8, materia oscura, energía oscura, con campos electromagnéticos, radiación cósmica, heliosfera, componentes de los planetas, estrellas, galaxias y agujeros negros. Esto es todo lo que se verá por ahora, hasta donde yo tengo escrito por lo menos. Ahora vamos a empezar con la diapositiva. ¿Ok, chiquilines? Miren, para que vean. Aquí dice, esta pregunta tienen que saberla porque es muy importante para el taller. ¿Qué es la astronomía y cuál es su origen y su importancia para la humanidad? La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes y los fenómenos cósmicos. Se centra básicamente en los movimientos de los astros, sus componentes, sus características matemáticas y físicas. Porque la astronomía no es solamente planetas, también tiene matemáticas, cálculos diferencial, álgebra lineal, también tiene que ver con álgebra y trigonometría, programación astronómica, donde se programa para saber para calcular los movimientos de los planetas a partir de un punto de origen sincrónico. También vamos a ver espérense. También está su origen de la astronomía se remonta en la Edad Antigua con los babilonios, los sumerios y los egipcios, donde ahí empezaron a crearse los primeros tipos de astrónomos, como los astrónomos que descubrieron, empezaron a investigar sobre el tema de la astronomía. De hecho, gracias a ellos se creó la palabra astronomía como un concepto como tal para las ciencias exactas desde el año, no sé, 3400 antes de Cristo aproximadamente. Y se usaron para registrar los movimientos de los cuerpos celestes para fines prácticos como el desarrollo de calendarios y la predicción de fenómenos naturales. Tú sabes, como lluvia de meteoritos, eclipses y lo más entretenido de todos, auroras boreales. Los objetivos de clases. O a uno conocer qué es la astronomía para luego aprender sus conceptos, fórmulas y ecuaciones para luego evaluarlo en una prueba con nota. En este caso la prueba con nota serían en clases más bien como ejercicios de la materia. Por cada clase hay por cada 2 o 3 clases hay una prueba de ejercicios sobre la materia ya vista, como los planetas, unidades de medidas, los tipos de telescopios, y etcétera. Y todos esos ejercicios, dependiendo de cuántos estén correctos y el desarrollo, se pone como un puntaje para una nota acumulativa, como promediar. El OA2 es entender la astronomía y sus materias para luego evaluar y empezar la clase teórica y físico-matemática. Y el OA3, aprender la astronomía y la álgebra y trigonometría para luego aplicarlo en la primera prueba con nota del taller. Los tipos de telescopios. Existen 3 tipos de telescopios: refractor, reflector y catardióptrico. Eso no se los puedo explicar porque eso es un spoiler para la 4ª clase, que ya es el inicio de la primera unidad. Datos interesantes.
El telescopio James Webb es un proyecto conjunto entre la NASA y las agencias espaciales canadienses y europea. Se lanzó el 15 de diciembre del 2021, pero los ingenieros necesitaron 6 meses para instalar el observatorio y probar sus sistemas. Fue el 12 de julio del 2022 cuando vimos sus primeras imágenes a color. Por si acaso, el James Webb es el telescopio más moderno y más poderoso de todos los telescopios de la historia. De hecho, ese es el telescopio más importante porque gracias a eso pudimos ver la gran mayoría de objetos como galaxias, constelaciones, nebulosas, incluso posiblemente podamos saber sobre los agujeros negros. Tipo de telescopios, uno refractor. No les puedo mostrar la imagen porque como les dije es un spoiler, pero por lo menos les voy a explicar más o menos de qué se trata, para que sepan. Un telescopio refractor es un sistema óptico centrado que capta imágenes de objetos lejanos utilizando un conjunto de lentes en las que la luz se refracta. La refracción de la luz en la lente del objetivo hace que los rayos paralelos, o sea que están apuntados paralelamente, o sea, a la misma ángulo y a la misma dirección, así, ya, para que entiendan. Si aquí estas dos están paralelas, si una está ahí pero la otra está ahí, no es paralelo. Tiene que las dos estar al mismo tamaño y mismo ángulo de inclinación y también apuntando a la misma dirección. Eso significa que estén paralelos. La refracción de la luz en el lente del objetivo hace que los rayos paralelos procedentes de un objeto muy alejado en el infinito, como por ejemplo objetos muy lejanos, objetos pequeños pero muy brillantes como, no sé, Júpiter, Venus, Saturno. Bueno, Saturno es un dato interesante de Saturno es que de hecho es el último planeta del sistema solar que se puede ver a simple vista. O sea, no detalladamente, pero puedes ver el puntito que es Saturno sin telescopio. En cambio, Urano y Neptuno no se puede ver con telescopio por el problema de que, ¿cómo lo digo? Urano y Neptuno son como, tú sabes, ese tipo de estrellas que son muy pequeñas y muy poco brillantes. Básicamente que por culpa de su atmósfera apenas pueden reflejar luz, así que por eso no se pueden ver con telescopio, porque todo lo que se ve en el telescopio es la reflexión del objeto de la luz en el telescopio, causando el objetivo gracias al eje óptico y el foco ocular que hace que la luz se refleje en él. Porque si no es tan brillante, va a ser más difícil poder distinguirlo. Y por ejemplo, Urano con un telescopio muy potente se vería como un micropunto en el telescopio. ¿Por qué? Porque apenas se puede ver por la poca luz y la magnitud que posee. Porque Urano y Neptuno son relativamente pequeños, bastante pequeños de hecho. Urano tiene un diámetro de 50.724 kilómetros y y Neptuno 49.244 kilómetros. Para que entiendan, eso es muy poco. Urano es 4 veces más grande que la Tierra y Neptuno 3.88 veces más grande que la Tierra. Y ahora tocaría telescopio reflector. Ese es el tipo de telescopio que yo tengo, reflector, que de hecho es más fácil de usar porque se puede cambiar tanto el lente como el espejo, es más fácil. Tipo de telescopio 2, reflector. Telescopio reflector es un telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz y formar imágenes. El telescopio reflector fue inventado en el siglo XVII por Isaac Newton como alternativa al telescopio refractor, que en aquella época era un diseño que sufría una grave aberración cromática. Aunque los telescopios reflectores producen otros tipos de aberraciones ópticas, es un diseño que permite objetivos de gran diámetro. Casi todos los grandes telescopios utilizados en la investigación astronómica son reflectores. Básicamente tiene que ver con el telescopio reflector, tiene menos dificultades de usarlo para ver objetos muy lejanos, porque por ejemplo, esos tienen una capacidad más grande porque, no sé si sabían, pero mientras la distancia focal no depende del ancho, depende del largo del tubo. Mientras más largo el tubo del telescopio, mayor puede llegar a ser su distancia focal.
pero distancia focal y diámetro de apertura no tienen nada que ver. El diámetro de apertura representa el milimetraje del lente por donde se refleja la luz. Porque en el lente reflector es como un tubo, aquí por donde se ve, pasa la luz, hay un pequeño prisma de vidrio que hace así, pam, pam. Y eso hace que la luz rebote ahí y apunte a donde estás mirando y hace que se forme la imagen que estás mirando. Aunque el problema es que a veces la gran mayoría de los telescopios, dependiendo del lente, mientras más pequeño el lente que se usa, se puede ver más grande o más pequeño. Lo gracioso es que con un lente de 9 milímetros se puede ver todo, no sé, más pequeño, pero en la imagen completa. En cambio, con tanto aumento se ve demasiado grande, pero tan cerca que apenas se ve una pequeña parte de eso, pero más detallado. Así que si quieres verlo equilibrado, no puedes usar ni muy poco aumento ni mucho aumento cuando estés usando un telescopio. Eso es lo importante de entender. Además, existen muchas variantes y algunos emplean elementos ópticos adicionales para mejorar la calidad de la imagen o colocarla en una posición mecánicamente ventajosa. Dado que los telescopios reflectores utilizan espejos, el diseño se denomina a veces telescopio catardióptrico. Y el telescopio catardióptrico es el último tipo promedio que se usan para los telescopios. Lo gracioso es que los lentes los telescopios catardióptricos son muy gorditos, son cortos, pero con mucha apertura de diámetro de apertura. Por ejemplo, es como así como una caja de, tú sabes, de esos de papas fritas, así de gordito, pero más ancho. Tiene poca distancia focal, pero mucho diámetro de apertura, así que tienes más espacio para que pueda. Mientras más grande el diámetro de apertura, más luz va a poder reflejar eso, haciendo que se pueda ver no solo mejor, sino que más nítido, mejor luz y más calidad de imagen. Pero no se puede ver tan lejos por el diámetro de la distancia focal que les dije, que depende del largo del tubo, para que entiendan. Y los telescopios catardióptricos tienen lente correctora, espejo secundario, espejo primario, el panel, la plantilla del telescopio, el cuerpo del telescopio, que es por donde entra la luz, refleja en el cristal, porque básicamente es como el otro, pero en vez de que sea ahí, hay uno aquí, aquí en la esquina y aquí abajo, porque hace así, pam, pam, pam. Hace como pam, pam, pam. Es como hacer un triángulo, es como usando cada espejo para rebotar la luz haciendo un triángulo ahí, apunta ahí, otro aquí, y de repente apunta hacia arriba. Para que entiendan. Catardióptricos, los telescopios catardióptricos son una modalidad del telescopio reflector bastante reciente, combinando las cualidades de las lentes y los espejos, resultan instrumentos de gran potencia y de pequeño tamaño. Como les dije, puede tener mucho diámetro de apertura, pero poco distancia focal. Pero aún no significa que no sirva para usar, no sé, ver Júpiter. Porque con eso puedes ver cosas que no se puede ver con un telescopio reflector, porque uno catardióptrico tiene menos desventaja, menos aberraciones cromáticas de las imágenes. Es menos difícil cambiar el lente en caso de que se dañe. Fue inventado en la década de 1930 por Bernard Smith, quien trabajaba tallando lentes y espejos. Un dato curioso es que en el año 1930 Plutón fue descubierto por un astrónomo que no voy a decir quién es, pero ustedes se pueden hacer una idea. Y ahí está el tipo de telescopio catardióptrico y esa es la imagen del lado derecho es la estructura del telescopio catardióptrico. Ahora toca. Bueno, chicos, ya se está acabando el tiempo, así que mañana en la clase número 1 vamos a seguir con la diapositiva. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Suscríbanse para seguir aprendiendo más sobre astronomía y astrofísica. Nos vemos mañana con una nueva clase y recuerden que esta es la clase número 0.5 y son 3 clases
0.5, 1, 2 y 3. O sea, 4 clases de la unidad 0 y después 9 clases de la unidad 1. La unidad 1 es técnicamente lo que está ahí escrito en la pizarra, pero eso no se lo puedo mostrar. Así que suscríbanse, activen la campanita, síganme y estudien para saber más datos de astronomía. Adiósito.